Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, debatiendo y, seamos sinceros, un poco impacientes. Hablamos de ese tema que nos han pedido incansablemente, el secreto real tras la no reconciliación de Mert y Afra. Sí, ustedes lo pidieron y aquí estamos listos para contarles todo lo que hemos podido averiguar. Prepárense porque hay detalles que quizás no esperaban. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante enredo, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta, y además así no se pierden nada de lo que subimos. Hemos sido testigos, y estoy seguro que muchos de ustedes también, de la montaña rusa de emociones que ha significado la relación entre Mert y Afra para sus seguidores. Vimos los momentos de aparente felicidad, las sutiles miradas, las publicaciones que alimentaban la esperanza de un amor duradero. Y luego de repente el silencio. La distancia. La confirmación de que algo, o quizás todo, se había roto. Y lo que más nos intriga, y lo que ustedes nos han preguntado sin cesar, es ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, a pesar de todo lo que parecía unirles, no lograron reconciliarse? Hoy vamos a intentar poner todas las piezas sobre la mesa. Sabemos que hay muchas teorías circulando por ahí, rumores y especulaciones, y nuestro objetivo es ir un poco más allá, basándonos en la información que hemos podido recopilar de fuentes cercanas y de un análisis profundo de los eventos. Durante mucho tiempo, la ruptura de Mert y Afra fue un enigma. No hubo una declaración oficial contundente al principio, solo un goteo de indicios que dejaban más preguntas que respuestas. Se habló de incompatibilidad, de terceros en discordia, de presiones externas. ¿Pero cuál fue el detonante real? ¿Hubo un punto de no retorno? Pues bien, amigos, lo que hemos descubierto apunta a una combinación de factores, pero si tuviéramos que señalar un elemento central, sería la asterisco fundamental diferencia de visión a largo plazo sobre sus vidas y carreras. Y esto, queridos espectadores, es algo mucho más profundo de lo que a simple vista podría parecer. Para empezar, hablemos de Mert. Sabemos que es un joven ambicioso con metas muy claras en su carrera profesional. Ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, y su dedicación al trabajo es indiscutible. Sin embargo, su enfoque en ese momento particular era sumamente asterisco enfocado en el crecimiento individual y la expansión de sus proyectos. Buscaba oportunidades que, por naturaleza, requerían una inversión de tiempo y energía considerable, a menudo implicando viajes, periodos largos fuera de casa y una concentración casi absoluta en su desarrollo. Esto, si bien admirable en términos profesionales, presentaba un desafío significativo para mantener una relación estable y a tiempo completo. Por otro lado, tenemos a Afra. También una figura con una carrera en ascenso, pero con una asterisco percepción diferente sobre la importancia del equilibrio entre la vida personal y la profesional. Ella valoraba, y es natural que así fuera, los momentos compartidos, la rutina de una relación, la construcción de un futuro conjunto que implicara una presencia constante y un apoyo mutuo más directo en el día a día. No se trata de que ella no fuera ambiciosa para nada. Pero su ambición venía acompañada de un deseo inherente de integrar su relación en esa construcción, de que fuera un pilar, y no una pieza que a menudo tuviera que ser dejada de lado por las exigencias de la otra parte. Y aquí es donde surge el verdadero conflicto. No es que uno estuviera equivocado, y el otro correcto. Ambos tenían aspiraciones válidas y legítimas. El problema principal fue que sus asterisco trayectorias y prioridades, en un momento crucial de sus vidas, empezaron a divergir de forma irreconciliable. Mert, en esa etapa, sentía la necesidad de maximizar cada oportunidad profesional, de consolidar su posición, y esto, en su lógica, significaba sacrificar temporalmente ciertas atenciones en su vida personal. Afra, por su parte, buscaba una conexión más sólida, una presencia que le permitiera sentir que la relación era una parte integral, y no un apéndice de sus vidas profesionales. Imaginemos la escena: Mert viajando constantemente, dedicando largas horas a sus proyectos, con la mente ocupada en estrategias y objetivos. Mientras tanto, Afra, en casa, esperando, planeando momentos juntos, y sintiendo esa falta de conexión más profunda y constante. Es un patrón de comportamiento que, sin malas intenciones por parte de ninguno, puede generar una brecha emocional.
La comunicación se vuelve más difícil, la comprensión mutua se debilita, y las pequeñas frustraciones se van acumulando hasta convertirse en un muro infranque. Hable. Otra arista importante que hemos podido percibir es la presión externa y mediática. Cuando una relación es tan pública, cada movimiento, cada gesto, cada ausencia, es escudriñado y analizado. Esta atención constante, si bien puede ser una herramienta para promocionar sus carreras, también puede ser agotadora y perjudicial. Mert y Afra, al ser figuras públicas, estaban constantemente bajo el microscopio. Cualquier intento de tener un momento privado o de manejar sus problemas internamente se veía complicado por la opinión pública, los rumores y las expectativas de sus seguidores. Esta presión, sin duda, añadió una capa extra de dificultad a la ya compleja dinámica de sus diferencias de visión. Además, no podemos obviar la evolución personal individual. Las personas cambian. Sus prioridades cambian. Sus deseos y necesidades también. Es muy probable que en el momento en que su relación comenzó, sus visiones estuvieran más alineadas, o al menos, que la esperanza de compatibilidad fuera más fuerte. Sin embargo, el paso del tiempo, las experiencias vividas por separado y el propio crecimiento individual los llevaron por caminos diferentes. Lo que antes les unía, con el tiempo se convirtió en un punto de divergencia. Entonces, ¿por qué no hubo reconciliación? Si bien siempre existe la posibilidad de que se reúnan en el futuro, en ese momento particular, la falta de una voluntad genuina y compartida de hacer los sacrificios necesarios para alinear sus visiones a largo plazo fue crucial. Reconciliarse habría implicado para Mert una reevaluación seria de sus prioridades profesionales y una disposición a integrar más activamente su relación en su vida. Y para Afra habría requerido, quizás, una mayor paciencia y comprensión de las exigencias de la carrera de Mert, aceptando periodos de menor presencia. El hecho de que estas concesiones mutuas no se sintieran viables o deseables para ambos en ese momento específico, selló su destino como pareja. En resumen, el secreto real tras la no reconciliación de Mert y Afra no se reduce a una única causa. Es una compleja interacción de factores, pero la divergencia fundamental en sus visiones a largo plazo sobre cómo querían que fueran sus vidas y sus carreras, sumada a las presiones externas y la evolución individual, creó un abismo que, en ese momento, no pudieron salvar. No fue por falta de cariño, ni por un error grave y puntual, sino por una incompatibilidad de rumbos que se hizo insostenible. Es una lección, creo yo, sobre la importancia de la alineación de objetivos en una relación, especialmente cuando ambas partes tienen ambiciones fuertes y carreras en desarrollo. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos intentado desgranar este tema tan solicitado, ofreciendo una perspectiva lo más completa y honesta posible. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Sabemos que muchos de ustedes tienen sus propias opiniones y teorías sobre Mert y Afra, y nos encantaría saber qué piensan. Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de despedirnos, recuerden la pequeña acción que hace una gran diferencia. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, por favor, regálenos un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole a la campanita, se asegurarán de recibir todas nuestras notificaciones y no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!